Hola, ¿cómo están? Bueno, dicen que hay una correlación o causalidad entre el crecimiento de PIB y la curva de rendimiento de los bonos. Bueno, ¿y por qué es relevante pues, la curva de rendimientos? Y es que resulta que antes de que haya una recesión económica, es decir, un decrecimiento del PIB por 2 trimestres consecutivos, ocurre la curva de rendimiento invertida. Es decir, los mercados apenas ven este signo, anticipan una recesión. Bueno, vámonos a los datos. ¿Qué pasa? Que ahorita en abril el diferencial se volvió otra vez negativo. Esto ocurre, de hecho ha ocurrido en todas las recesiones desde 1955 hasta el 2018. Por eso el mercado le pone tanto cuidado a este evento. Acá en abril del 2022 ocurrió. La última vez que ocurrió fue en el 2019, en el 2005, 98, 88, 80 y 78. Antes, un ejemplo. Digamos que tenemos un bono acá, un bono de 10 años, a 10 años donde da un 10%. Y otro bono acá de 2 años, o sea, un periodo más corto, a 11%. ¿Cómo es posible que, si se supone que entre más tiempo ocurra y más incertidumbre, debería haber una mayor recompensa por esa incertidumbre? ¿Cómo es posible que en menor plazo tenga una tasa mayor? Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Este número es mayor, entonces cuando restan, el diferencial es negativo. Por eso, pues vamos a hablar del diferencial negativo entre los bonos de 10 años a 2 años cuando se comparan. En promedio, cada 19 meses, después de que ocurre la inversión, ocurre una recesión, que inicia en una fecha, termina en otra fecha. Y en promedio, o sea, pues la más pronta fue que 7 meses después ocurrió una recesión después de haberse invertido ese diferencial y en otras ocasiones hasta 35 meses. ¿Qué pasa? Pues esto es un leading indicator, o sea, es un indicador que anticipa, es un indicador que prevé eventos, entonces por eso dicen que es un leading indicator. Acá está, cruzó, o sea, la diferencia, el diferencial, el spread acá, pasó del 0% y ahora está en territorio negativo. Ha estado negativo por acá en los 80, en todo este tiempo fue negativo, aquí, aquí y aquí. Que es donde se supone que es el evento que estamos hablando. Un evento que es importante, que vaticina recesiones económicas. Está invertida toda la curva. ¿Por qué digo toda? Porque uno puede comparar también el bono de 10 años, pero el de 3 meses, no el de 2 años, sino el de 3 meses, el rendimiento a 3 meses, y pues ahí ya no está negativo, o sea, no se pasa del 0, no, digamos que pasó por aquí, pero ahorita en este momento está en 1.98% el diferencial, la diferencia entre esos dos bonos. Y pues bueno, uno estaba hablando del mercado de bonos, donde tenía que a 10 años da un rendimiento, pero a 2 años da un rendimiento mucho más grande que el de 10 años, y eso ocurre en este momento, pero el mercado de acciones está aquí y empieza a evolucionar y generalmente pues si uno dice, bueno, si las cosas ya se esperan que vayan mal de aquí a tanto tiempo, generalmente siguen subiendo en este lapso de tiempo hasta llegar a un pico, que ese pico no se sabe hasta cuándo deja de ser pico, es decir, cuando ya uno está por acá, porque podrían estar por acá, pero pues voy a volver a subir, superarlo, pero se dan cuenta que nunca lo superó, llegan a este momento. Ahí es cuando ya hay una recesión. Entonces, pues la incógnita es ¿por qué ocurre este pedacito de tiempo? Desde acá hasta acá. Es algo que pues dicen que la economía no necesariamente es el mercado de acciones. Y la inversión de la curva, a pesar de que ha existido en todas las recesiones, no significa que desde este momento acá empiece a caer la bolsa. ¿Sí? Entonces esos son dos argumentos a revisar y acá tenemos datos. Tenemos datos, por ejemplo, no sé el color. Tenemos varias recesiones, por ejemplo esta recesión desde el octubre del 2007 hasta el marzo del 2009, una caída del 58%. En el S&P 500, un índice, y tenemos la inversión de la curva de 10 años y 2 años desde el 76 al 2022.
¿Qué pasó acá? Hubo inversión de la curva en el 2005, o sea, antes del 2007, y desde el 2005, 22 meses después de la inversión de la curva, subió un más 29%, justo antes de llegar a octubre del 2007 y tener una caída del 58% desde ese máximo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el 80 y en el 82, en esa caída del 28%, 27 meses antes había ocurrido la inversión y desde la inversión hasta el pico subió un 52% el SP500. Entonces, pues, no necesariamente la inversión de la curva genera un efecto inmediato en las acciones, pero sí en la economía real, pues, suele haber una recesión. Ha ocurrido siempre, pero pues no significa que siempre deba ser la regla. Y esto tiene que ver con esto que acabo de decir, porque pueden haber mercados bajistas sin recesión. Entonces, pues sencillamente bajaron 20, 22, 36, 46% el SP500. Acá estoy hablando del SP500, es un índice, pero no necesariamente hubo recesión. Acá no hubo recesión después. Fíjense en los números, por allá en el 33 al 35, pues a pesar de que cayó un 34%, pues vean en qué nivel estaba el SP500, 12.2, 8.1 puntos, eso se mide en puntos. Entonces, pues sencillamente tener muy clara estos dos argumentos, la relación entre el momento en que pasa la inversión de la curva y el desempeño en las acciones, porque las acciones son de expectativas futuras. Y pues bueno, antes de terminar, hay que recordar que hablamos de tres cosas diferentes. Primero, hablamos del mercado de bonos, de sus rentabilidades y que se comparan bonos de 10 años, 2 años, diferentes plazos y sus rentabilidades, que deberían ser diferentes para diferentes plazos. Y ocurre pues un evento que se llama curva invertida, en donde el mercado o los agentes financieros ven más riesgo ahorita que después. El segundo es que, pues dependiendo de este evento, el mercado accionario, esto tiene que ver con el mercado accionario, el índice de SP500 tiene un comportamiento después de la curva de inversión y antes de la recesión. ¿Por qué? Porque es que estas caídas, estos que ustedes ven acá, de este índice, son mercados bajistas, pero del índice accionario, no son recesiones. Esto no son recesiones. Y tercer evento, pues cuando hablamos de recesión, cuando digo recesión significa un decrecimiento del PIB. O sea, que la economía real deja de crecer al mismo ritmo, las cosas se estancan. Eso quería que lo dejáramos claro justo antes de avanzar, porque ocurre como, digamos, la Fed. Cuando empezó a haber signos de inflación después del estímulo monetario del COVID, dijeron la inflación es transitoria. Pero uno se pregunta, ¿cómo uno sabe que es transitoria cuando ya deja de serlo? O sea, no podían saberlo antes. Bueno, esa es una crítica ya muy personal mía, pero pues algo similar ocurre con esto. Y bueno, nos vemos en otro video. Gracias.